Listo, ya está grabando. Habla, Lito. Como que el agua es la que no debe estar en el salón. Por el incidente. Bien, buenas tardes. A continuación, el estudiante de maestrías Ciencia Natural, Rafael Jonathan Camilo Mera Rodríguez, presentará su tesis de maestría titulada Contigo Ionizante Galaxias Seyfert con emisión de líneas coordenadas. Director de trabajo es el doctor José Miguel Portilla. Los jurados del mismo, los de Mario Hernán Higuera y el de Ricardo Mozo. El procedimiento es muy sencillo. Tienes 40 minutos para hacer la presentación y luego, a continuación, los jurados pueden disponer del tiempo necesario para las preguntas. Después el director puede hacer comentarios y preguntas y finalmente los asistentes también tienen la oportunidad de preguntar. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Como lo acaba de mencionar el profesor Robert, el título de mi tesis se llama Contigo Ionizante Galaxias Seyfert con emisión de líneas coordenadas, del trabajo del profesor José Miguel Portilla. Y pues, durante esta charla, ese es el contenido que vamos a ver. Primero, pues, una introducción y unos conceptos generales básicos necesarios para entender este trabajo. Continuaré con la selección de datos, el proceso de selección de nuestra muestra. Posteriormente procederemos a describir la muestra. Después haremos unas simulaciones que vimos con Claudio y finalmente pues llegaremos a las conclusiones de los resultados que obtenemos con este trabajo. Bueno, para empezar, pues, la introducción. El propósito principal de este trabajo pues, es dar algunas pistas acerca del mecanismo principal de generación de líneas prohibidas de alta ionización o PIDs, pues sus siglas en inglés, en el estudio de núcleos activos de galaxias, AGNs, por sus siglas en inglés, pues mediante el estudio de una muestra significativa de galaxias Seyfert con emisión detectable de este tipo de líneas. Además, a partir pues, de esta muestra, utilizaremos Claudio para tratar de utilizar los diferentes continuos ionizantes utilizados en la literatura, pues en orden de ver cómo se aproximan estas simulaciones a las observaciones. El concepto básico que hay que mencionar es que es un núcleo activo de galaxia, como mencionaba GN por sus siglas en inglés de acto galáctico, hace referencia a regiones centrales de ciertas galaxias cuya radiación electromagnética es mayor a la observada en cualquier otra región del espacio por más o menos las mismas dimensiones. Además, una característica peculiar es que este fenómeno no puede ser explicado directa ni indirectamente por fenómenos estelares. Ya pues se muestra una de las galaxias más conocidas en el 1068, pues a manera de ejemplo. Los AGNs tienen diferentes propiedades. Entre ellos podemos mencionar, pues primero, que el continuo sigue una combinación de leyes de potencia y presenta pues, la mayoría de las veces prominentes líneas de emisión. Pues, a manera de ejemplo, en este quasar típico, en ese espectro del ultravioleta y del visible, pues podemos ver cómo hay, entre otras, pues, tres leyes de potencia que rigen pues, esta parte del espectro. Una segunda propiedad es que la intensidad del espectro es altamente variable, tanto del continuo como de la intensidad de las líneas. Este es un espectro NGC 2622 y corresponde a tres espectros tomados en el lapso de 12 años. Como pueden ver, pues hay una alta variabilidad en espectros. Este espectro es como muy eficiente acerca de esta propiedad de los AGNs. Una tercera propiedad es que son brillantes prácticamente en todo el espectro electromagnético, tal como mencionaba en diferentes autores. En estos dos diagramas pues, se presentan dos diagramas de distribución espectral, SET por sus siglas en inglés, y pues en ellos podemos contrastar cómo es la diferencia entre NGC 68, una galaxia Seyfert 2, contrastada contra una galaxia espiral intermedia, que viene a ser
96. Como pueden ustedes observar, la emisión en radio de NGC68 es muy fuerte, incluso se alcanza a ver un punto de observación en rayos gamma, mientras que pues, en el espectro común de una galaxia normal, pues uno ve que está concentrada la mayoría de las emisiones en lo que es el óptico y el infrarrojo. Hay que mencionar que existe una gran gama de espectros de AGNs, desde objetos de la Certae, que son objetos muy interesantes, pasando por las galaxias Seyfert, que como ustedes pueden observar en este par de espectros, pues hay una separación entre las galaxias Seyfert, donde pues, se denominan galaxias Seyfert a aquellas galaxias Seyfert que se caracterizan por tener componentes anchas en las líneas de recombinación, principalmente en líneas de hidrógeno y de helio, mientras que las galaxias Seyfert pues, se caracterizan principalmente porque todos sus componentes son de gas. También estamos presentamos acá en esta diapositiva lo que es un quasar típico, lo que son las radiogalaxias, que son muy brillantes en el radio, lo que son el espectro de una radiogalaxia con componentes anchos en el óptico y en el delgado, finalmente, pues lo que son los LINER, que son AGN de baja luminosidad, y todos ellos contrastados contra el espectro de una galaxia normal. Bueno, resulta que hay un modelo que es capaz de describir toda esta gama de espectros que observamos bajo una hipótesis muy sencilla. Diferentes trabajos teóricos que han sido, de alguna manera, cuando se ha podido, validados por trabajos observacionales, han dado la cuenta de todo un sistema que parte de un agujero negro rodeado de un disco de acreción que está perdiendo potencial gravitacional por fenómenos viscosos, y pues esto se le ha denominado como el motor del AGN. Se postula la existencia de unas nubes que están más cerca a estas zonas, que son las responsables de las emisiones de las líneas anchas. Se ha postulado también la existencia de un toroide oscurecedor, que es muy importante bajo este modelo, que cubriría, digamos, las zonas internas del toroide y que nos da la idea de lo que es el modelo unificado. Es decir, que básicamente toda esa gama que veíamos de espectros en la diapositiva anterior se debe únicamente al ángulo de observación de la galaxia respecto al observador, o sea, respecto a nosotros. Como pueden ver en la gráfica, pues, el ángulo de observación pues, nos permite diferenciar lo que sería lo que estaremos viendo en un quasar, en una Seyfert 1, o si estamos viéndolo en una vista, pues, como se dice en inglés, edge-on, lo que sería una Seyfert 2, o los trabajos que han postulado pues, la posible existencia de quasares tipo 2. Y pues finalmente mencionar que en varios trabajos han postulado la existencia de un chorro que sale en direcciones opuestas de lo que se conoce como el motor de la AGN y lo que correspondería a lo que es un espectro blazar. Eso se clasificaría, tenemos una clasificación más o menos de esta forma. Pues primero lo que es la clasificación de acuerdo a nuestra muestra, que son las galaxias Seyfert, que se diferencian entre galaxias Seyfert 1 y Seyfert 2, como lo mencionaba anteriormente, y hay una tercera clasificación, una subclasificación para las galaxias Seyfert 1, que son las galaxias Seyfert 1 de líneas delgadas, que son líneas que presentan en las componentes anchas, son más delgadas de lo que uno ve en una galaxia Seyfert 1 normal, pero que se caracterizan además por tener una fuerte emisión de hierro 2, y cuando uno las observa en rayos X tanto duros como suaves, pues tienen altas pendientes este tipo de galaxias, y pues varios trabajos lo que concluyen es que se ven a ellos muy jóvenes, por eso pues las separan un poquito de lo que son las Seyfert 1 normal. En este trabajo pues hemos diferenciado lo que es una galaxia Seyfert y un quasar bajo la clasificación de que las galaxias Seyfert son aquellas que son más débiles, de una magnitud absoluta en el azul de menos 23. Esa es la clasificación que tenemos en este trabajo para separar una galaxia Seyfert de un quasar. Un quasar que, como lo veíamos anteriormente, pues correspondería bajo el modelo unificado a aquellas galaxias donde el chorro está directamente en dirección al observador. Las radiogalaxias pues, que se caracterizan por tener una emisión muy fuerte en el radio, y pues en el momento de contrastar con su parte del óptico, pues se dividen radiogalaxias de líneas delgadas o de líneas anchas. Finalmente, dos para mencionar, las SOLID, que son galaxias ultraluminosas en el infrarrojo, y los LINER, que se consideran AGNs de baja luminosidad. Otro concepto importante para mencionar pues, es que son las líneas prohibidas de alta ionización, también son conocidas como líneas coronales, básicamente porque fueron descubiertas
por primera vez en la corona del Sol, pero pues también se han observado las coronas solares en remanentes de supernova, en nebulosas planetarias, y por supuesto en AGNs. Se caracteriza porque las especies químicas responsables de estas transiciones pues tienen potenciales de ionización del orden de 100 o más electrovolts, o más electrovolts. Son importantes en AGNs porque claramente dependen de que estamos estudiando lo que representa una galaxia que tiene AGN en su centro. Y además ofrecen información importante acerca de los fenómenos energéticos que se están dando allí. En AGNs es importante notar que a diferencia de otros objetos donde son encontradas este tipo de emisiones, ellas tienden a ser más anchas y algunas veces, es lo más común de la normal, pues tienden a estar corridas hacia el azul respecto a otras líneas prohibidas. ¿Sí? Acá está pues una tabla básicamente con todas las líneas del óptico tomadas del trabajo de Portilla. Esto corresponde a todas las líneas que se pueden encontrar en el óptico de líneas prohibidas de alta ionización. Es una pregunta abierta sobre cuál es el mecanismo principal de generación de este tipo de líneas. Hay básicamente dos postulaciones, uno que dice que es la fotoionización, como ocurre con las líneas en la región de líneas delgadas, que es el mecanismo principal de este tipo de líneas, y otros que hablan de fenómenos de choque. Esta es una pregunta claramente abierta, y pues es una pregunta que queremos de alguna manera ayudar a resolver con este trabajo, porque pues también fue el interés del profesor que ya ha realizado su tesis de doctorado. A continuación pues les presento lo que es un espectro de la muestra de estudio. Este es un espectro bastante peculiar por el hecho de que presenta todas las líneas de nuestro estudio. ¿Por qué digo que es peculiar? Porque el proceso de encontrar galaxias de promoción de líneas prohibidas de alta ionización es relativamente difícil. Estamos hablando de que para galaxias Seyfert-1 es alrededor del 30-33% la probabilidad de encontrar emisión coronal en una galaxia Seyfert-1, y es aún menor para galaxias Seyfert-2. Entonces, ya entrar a encontrar ese tipo de emisiones es complicado, y aún más encontrar más de una de ellas. Y además, como pueden ustedes observar en la gráfica, estas emisiones son relativamente pequeñas y tienen una alta afectación por la señal de la galaxia. Si uno no tiene un espectro lo suficientemente limpio, pues realmente no tiene problemas serios en la medición de estas líneas. Y pues bueno, ya con esta pequeña introducción, pues procederé a hablar un poco de lo que fue la muestra de datos. Lo primero para mencionar, pues tal como les decía anteriormente, si las fields son complicadas de observar y cuando se encuentran son difíciles de medir, pues es entendible que haya pocos objetos reportados con este tipo de líneas. Y en efecto, hasta el 2013 pues habíamos encontrado que había más o menos 300 galaxias secas reportadas con una emisión que correspondió a un rango de 40 años más o menos, pese a que estas emisiones fueron observadas desde el mismo trabajo de la Seyfert, y los primeros trabajos o las primeras discusiones de este tipo de líneas vienen desde los trabajos de y Sally, los primeros desde 1968 en empezar a discutir estas líneas. Pero bueno, durante estos 40 años, pues varios trabajos se han preocupado por ver si hay alguna diferencia entre las emisiones de este tipo de líneas entre las galaxias Seyfert-1 y Seyfert-2. Y lo que han hecho pues es utilizar razones de flujo de estas líneas, principalmente Hierro 7, que históricamente ha sido la línea más estudiada, pese a que consideramos que una línea en el óptico como Newton 5 entre 1426 es más conspicua para presentarse en espectros, pues ha sido Hierro 7 históricamente la más estudiada, específicamente la razón de Hierro 7 sobre el oxígeno 3 en 5007. Y ellos han tratado de encontrar anisotropía entendida como la diferencia en la razón entre una línea probabilidad de alta ionización y otra línea probabilidad, o la diferencia en las razones de flujo entre líneas prohibidas. Bajo este concepto es que hablamos de una anisotropía de emisión entre galaxias Seyfert-1 y Seyfert-2, y básicamente han encontrado
Algunos trabajos han encontrado nosotros y otros no, principalmente para mencionar los tres trabajos más importantes: el trabajo de Gerber y Portilla y el trabajo de Nagao. Entonces, el trabajo de Nagao fue una muestra de 124 galaxias Seyfert con una emisión de Fields. Es una muestra heterogénea porque lo que ellos hicieron fue hacer una recopilación de datos en la literatura hasta el año 2000, y pues por eso pues, se habla de que es una muestra heterogénea. Por otro lado, Gerber con 63 galaxias con una o más emisiones de líneas prohibidas de alta organización con una muestra homogénea tomada del sexto release de los grandes digitales Disorder. Ellos encontraron pues, resultados diametralmente opuestos. Como pueden ustedes ver a la derecha, el trabajo de Nagao encuentra visualmente uno lo puede claro. Bueno, hacia izquierda, hacia izquierda, el trabajo de Nagao pues encuentra una diferencia entre los dos tipos de galaxias Seyfert, mientras que a su derecha, pues ustedes pueden ver que no hay una diferencia apreciable entre los dos tipos de sus muestras para el trabajo de Gerber. No hay una diferencia significativa entre las muestras de datos. Finalmente, Portilla, en su trabajo de tesis de doctorado, con una muestra de 225 galaxias con emisión de nivel 7, una muestra también homogénea, tomada del sexto release del Sloan, pues él también encuentra una diferencia entre las emisiones, usando la misma razón de erosión sobre oxígeno 3. Él encuentra que hay una anisotropía entre la Seyfert 1 y la Seyfert 2. Eso es lo que había hasta el momento. Ahora lo que ya viene a ser pues nuestro trabajo, lo que diferencia nuestra muestra de los trabajos anteriores. Lo primero para mencionar, que me parece muy importante, es que todas las galaxias de nuestra muestra tienen al menos 2 o más emisiones de líneas prohibidas de alta ionización. Todas estas galaxias tienen más de 2 emisiones. Lo segundo es como tal la cantidad de galaxias que son varias veces mayor la cantidad que presenta Nagao, 4 veces la cantidad que muestra Gerber, varias veces Nagao, 4 veces Nagao. Tenemos una muestra que es prácticamente homogénea, el 86.3% de nuestra muestra fue tomada desde el noveno release del Sloan, y adicionalmente tenemos 55 AGNs con 2 líneas coronales tomadas desde la literatura que corresponde al 13.7% de la muestra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que por primera vez tenemos la oportunidad de estudiar estas razones del flujo entre líneas coronales directamente, sin recurrir a otro tipo de líneas que presumiblemente están originadas en otras zonas de la línea. Pero bueno, ¿cómo llegamos a tener tanta cantidad de muestras? Pues claramente porque hay un crecimiento exponencial en la cantidad de AGN reportados en la literatura. Esta tabla corresponde al 13º catálogo de Verón Liberón, donde pues ustedes pueden ver que hay un incremento realmente bastante marcado en la cantidad de galaxias Seyfert 1, pues acá no estamos hablando de galaxias Seyfert 2 reportadas en la literatura. Y una de las razones muy fuertes de esto son los repositorios digitales de cielo. El hecho de tener repositorios como el del Sloan ha permitido que haya una gran cantidad de objetos para ser estudiados, y pues es una herramienta muy fuerte porque además podemos hacer uso de herramientas computacionales, del uso de lenguaje estructurado, SQL por sus siglas en inglés, para poder estudiar estos objetos de una manera más dinámica, de una manera más automatizada, si lo pueden ver de esa forma. Nosotros utilizamos el noveno release del Sloan, que como pueden ver cubre pues una gran cantidad del hemisferio norte, y pues importante mencionar que este release fue el primero que reportó resultados utilizando el espectrógrafo de oscilaciones bariónicas, BOS por sus siglas de inglés, que fue ampliamente beneficioso para nosotros por varias razones. Primero, porque mejoró la calidad de los espectros. Ahora las fibras ópticas se suspendían en el cielo no 3 milisegundos, sino 2, eso fue una gran ventaja. Segundo, había una mejor calidad en los extremos del azul y el rojo, perfecto para nuestras observaciones, porque precisamente tenemos la línea de neón 5426 y la línea de hierro 11 en 7892. Luego nos mejoró también la calidad de los espectros en estas líneas, y pues toda la óptica y la cámara CC de hecho fue cambiada, entonces fue realmente beneficioso para esta tesis. Entonces, con este dato lo que hicimos con este potencial que tenemos con el número de release del Sloan fue aplicar diagramas, primero diagramas BPT,
utilizando SQL para buscar galaxias Cipher-2 que tuvieran potencialmente emisión de líneas coronales. ¿Por qué? Primero porque las regiones H2 pues sabemos que no presentan este tipo de emisiones. Y segundo porque hay trabajos como por ejemplo para mencionar el de Ana María Rodríguez, estudiante de pregrado, que hace aproximadamente 1 o 2 años, pues se encontró que los resultados de su trabajo seguían soportando la idea de que los liners no son suficientemente energéticos para tener este tipo de emisiones. Entonces lo que hicimos básicamente con estas sentencias de SQL pues, fue buscar galaxias Cipher-2 que fueran potencialmente emisores de líneas coronales. ¿Por qué también nos enfocamos hacia galaxias Cipher-2? Porque inicialmente la muestra del profesor Portilla pues, estaba muy cargada hacia galaxias Cipher-1. Entonces pues queríamos como compensar la muestra y tener pues, una muestra bastante más balanceada, incluyendo pues, más galaxias Cipher-2. El segundo método que quisimos reproducir lo que había hecho Weber. Desafortunadamente en el SLOAN uno no puede encontrar directamente líneas de hierro, o de hecho no puede encontrar líneas coronales, por eso uno tiene que recurrir pues, a una búsqueda numérica de este tipo de líneas. Entonces pues lo que hicimos, o lo que básicamente también sobre fue aprovechar pues, esta propiedad plano cuántica que existe entre la emisión del flujo integral de oxígeno 1 en 6300 y oxígeno 1 en 6365. Entonces lo que se buscó fue buscar por un exceso en esta línea de oxígeno 1 en 6365, pues en este caso lo que utilizamos fue con el ancho equivalente. ¿Por qué? Porque directamente no podíamos tomar el ancho integral el flujo integrado esta línea directamente desde la sentencia que se puede. Al final, pues todos estos espectros los tenemos que medir. Esta parte pues también es importante mencionarla debido a la labor que requiere un poco, digamos un poco un reto al principio hacer la mención de estos espectros, porque ahora en el SLOAN los espectros vienen descargados en feeds, pero que son tablas binarias, pues por cuestiones de espacio y por otras cuestiones que ellos tienen dentro de su proyecto. Estos feeds no podían ser directamente en aire, entonces tenían que ser primero tratados y pues mediante un código. Simplemente lo que hicimos fue convertirlos a un archivo feeds que puede ser leído por aire. Una vez ya lo teníamos en aire, pues procedimos a hacer el corrimiento. Procedimos a hacer el corrimiento, la corrección por corrimiento cosmológico. Y pues, una vez pues también lo que hicimos fue normalizar este espectro a un delta lambda constante. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer una medida que fuera pues bastante, ¿cómo decirlo? Que fuera confiable para nosotros. El problema era que con AIRA no podíamos reproducir, si hacíamos una medición 3 o 4 veces, pues las mediciones de estos flujos cambiaban significativamente, pues no nos daban la confianza sobre las mediciones que estábamos haciendo, y por eso pues recurrimos a hacer las mediciones utilizando el programa Line, que pues es un programa realmente, pues pese a que es bastante antiguo, pues sigue siendo un programa muy robusto para la medición de estos flujos integrados, y pues fue lo que finalmente utilizamos para hacer la medición de todos estos espectros que incluimos en nuestra muestra. Bueno, al final, ¿cómo quedó nuestra muestra? Tenemos 237 galaxias tomadas del catálogo de Lorenzo Tiberón, que fue lo que inicialmente tomó el profesor Portilla, debido a que habían varios espectros que habían sido medidos nuevamente con esta nueva instrumentación en el noveno release del SLOAN. Algunos de ellos fueron medidos nuevamente, se midieron nuevamente los flujos integrados de algunas de estas galaxias de esta parte de la muestra, y 109 galaxias que se adicionaron, principalmente galaxias Cipher-2, que fueron medidas a partir de lo que habíamos encontrado con SQL. Y pues finalmente pues de la literatura, de las 55 galaxias que habíamos encontrado pues, inicialmente. Bueno, ya con esta muestra, pues procedimos a estudiar lo que sería ya las razones del flujo entre las líneas coronales. Esta es la primera vez que vamos a presentar este tipo de diagramas, este tipo de razones, utilizando solo líneas prohibidas de alta ionización, y pues realmente los resultados pues, son bastante interesantes. Como pueden ver, en esta primera razón, entre Neon 5, entre 1426 y el 5687, pues de hecho visualmente sí se puede ver que hay una diferencia entre los dos tipos de galaxias.
Pero no queríamos quedarnos con solo la inspección visual. Utilizando el test como profe de Smirnoff, aplicamos pues, el test de hipótesis nula para saber si las dos distribuciones eran equivalentes o no, y pues el test de rechazo informal. Esta hipótesis de que las distribuciones son iguales es rechazada. Por lo tanto, en ese momento pues, nosotros estamos encontrando que hay una anisotropía entendida como diferencia entre las razones de líneas provenientes de alta iluminación entre galaxias Seyfert-1 y Seyfert-2. Como pueden ver, pues hay una preferencia hacia las galaxias Seyfert-1. La siguiente razón, pues entre el hierro 7 y hierro 10, nuevamente, aplicando el mismo test, encontramos que no son distribuciones equivalentes, por lo tanto, pero nuevamente encontramos lo mismo que se había mencionado anteriormente, y lo mismo para la última razón entre la línea de hierro 10 y la línea de hierro 11. Como teníamos una buena cantidad de datos, pusimos también a hacer algo novedoso, eso no se había tampoco reportado en la literatura, y era utilizar diagramas de diagnóstico utilizando solo este tipo de línea. Y pues primero se refuerza lo que habíamos encontrado anteriormente, que sí hay una diferencia entre las poblaciones de las Seyfert-1. Hay una zona donde hay una preferencia donde las Seyfert-1 tienden a estar agrupadas, mientras que las Seyfert-2 tienden a estar más hacia la zona inferior izquierda de la gráfica, pues recordando, pues confirmando lo que habíamos visto anteriormente con los histogramas. Este es el segundo diagrama donde la razón en el eje vertical pues corresponde a dos líneas que tienen prácticamente un potencial de minimización y prácticamente la misma densidad crítica, pues un poco más de 100. Ustedes pueden ver acá que prácticamente uno puede trazar una línea vertical y quedan prácticamente separadas las galaxias Seyfert-2 de lo que son las galaxias Seyfert-1 y las galaxias Seyfert-1 de líneas delgadas. Esto nos da una idea, y es que si hay una preferencia en las líneas más energéticas de emisión hacia la Seyfert-1, pues podríamos, bajo el modelo unificado, postular la hipótesis de que hay una preferencia de emisión de este tipo de líneas hacia la cara interna del toroide. Esto fue presentado inicialmente por Margao, y pues de alguna manera los resultados que tenemos respaldan este tipo. Que si hay el grueso de la emisión, por así decirlo, de la emisión coronal, pues se da en la cara interna del toroide. Nosotros también queríamos descartar el hecho de que si estas diferencias en las razones que habíamos encontrado se debían por diferencias intrínsecas en cada una de las líneas, y por lo que hicimos fue aplicar el mismo test para las gráficas de luminosidades de cada una de las líneas. Como pueden observar, pues todas ellas dieron que son hipótesis, de que la hipótesis de que son distribuciones equivalentes fue aceptada, excepto para la luminosidad de hierro 10/1374. Pues cuando empezamos a estudiar un poco a fondo de por qué se da esto, encontramos que acá hay un semipico más o menos de 15 galaxias Seyfert-1 que eran los responsables de que se diferenciara esa muestra. Cuando empezamos a estudiar esas 15 galaxias más al detalle, pues encontramos que ellas se caracterizaban por tener dos características en común. La primera, galaxia Seyfert con una componente ancha de achata bastante fuerte, lo que se conoce como el ala de achata, pues es bastante marcada. Entonces el continuo en esta parte del espectro ya no podía ser modelado por una función lineal, sino que se tenían que utilizar funciones del segundo o del tercer orden para poder reproducir el continuo. Y segundo, como ustedes recuerdan, tanto Nagao como nosotros, de hecho aprovechamos el hecho de que había un exceso, de que les no han encontrado aparentemente un exceso en la emisión de hierro, de oxígeno en el segmento 365, y que se debía pues, precisamente a la mezcla con hierro 10. Pues resulta que cuando uno tiene esta componente de achanta tan fuerte, y aparte pues tiene la mezcla con oxígeno, pues la medición del flujo integrado de hierro 10 se hace bastante complicada. Entonces, de hecho, pues nosotros tuvimos que descartar pues algunas de esas galaxias, pero pues afortunadamente pues descartar 15 galaxias de una muestra de 400 pues no impacta significativamente los resultados ni los diagramas que habíamos obtenido, pero pues aún ya hay como
El detalle es que muchas de estas galaxias pues, también han sido de las que se había reportado Railroad en su momento. Después, una cosa por hacer. Bueno, posteriormente lo que hicimos fue utilizar las simulaciones con Cloudy. Cloudy es un código de fotodionización que calcula una nube de gas que se encuentra en equilibrio de ionización térmico y calcula el estado químico y el estado de ionización de una nube de gas que se encuentra expuesta a una o más fuentes de radiación. Hay que mencionar pues, que cada una de las suposiciones de Cloudy pues, es que sí hay equilibrio estadístico y que el código pues, toma unas suposiciones dadas por el código predefinida y bajo unos pequeños parámetros pues Cloudy es capaz de reproducir el espectro transmitido por esa nube de gas. Esto se conoce normalmente como el problema inverso, y es que nosotros ya conocemos por las observaciones cómo es el espectro. Nosotros lo que queremos es saber esas condiciones físicas que son capaces de reproducir esa salida, ese espectro que nosotros vimos en las observaciones. Eso es precisamente lo que podemos hacer en este caso. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay que ser muy cauteloso en la definición de esos parámetros. Como dice por ahí, uno puede dibujar un Mickey Mouse y puede que en efecto el código reproduzca las observaciones, pero entonces esto no tiene ninguna validez física si uno no lo soporta como parámetros que estén claramente pues, dentro de unos parámetros físicos bien establecidos y que sean bien claros. Pues por esta razón, pues acá presento con los parámetros utilizados en este código. Lo primero, la densidad de hidrógeno de entre 10 a las 6 partículas por centímetros cúbicos, que es ligero, pues 2 órdenes superior a lo que es el estilo típico en la línea del gas, y una cota superior de 10 a la 8 partículas por centímetro cúbico, que corresponde a una cota por debajo de lo que se supone es la densidad típica en la región de líneas anchas. Inicialmente utilizamos parámetros de ionización entre 10 a la menos 3.5 y 2.5, parámetros de ionización que corresponden pues, a la modulación típica que se hace para la NLR, pues de 2.5, que es la que se hace para diferentes modelos de la BLR. Inicialmente también hay que mencionar que en un principio habíamos utilizado los parámetros por defecto de Cloudy que utilizan abundancias solares para las nube de gas, pero no podíamos reproducir, ni siquiera podíamos acercarnos a los resultados de las observaciones. Encontramos pues que Valero, el grupo de Valero, haciendo pues un estudio evolutivo a partir de nuestra galaxia y algunos AGN cercanos, pues había encontrado que era necesario, para poder reproducir ese trabajo, era necesario tener una sobreabundancia de ciertas especies químicas, incluyendo el hierro. Pues nosotros, a partir de este trabajo, incluimos una sobreabundancia del hierro de 6 veces la abundancia solar. Finalmente, pues, el continuo ionizante. Hay que mencionar que, de hecho, nadie conoce cómo es el continuo ionizante. Nadie sabe a ciencia cierta, nadie dice, este es el continuo ionizante de los AGNs y punto. Sigue siendo pues, una cuestión abierta, y más aún, no hay un solo trabajo en la literatura que le cuenta en un continuo ionizante que reproduzca las líneas prohibidas de alta ionización. También, como lo mencionaba anteriormente, no está claro el mecanismo principal de generación de estas líneas, es fotodionización, si son choques, es una combinación de ambas, como muchos autores han reportado últimamente. Y hay que decirlo, Cloudy es un código de fotodionización que no es capaz de reproducir los efectos que se tendrían con choques. Luego, estas simulaciones que hacemos con Cloudy son una primera aproximación bajo la hipótesis de que la fotodionización sería el responsable de la generación de este tipo de líneas, lo que vamos a presentar. Y lo vamos a presentar como a manera de un ejercicio. Pues, también, finalmente, como para mencionar, hay que hacer la acotación de que algunos parámetros físicos de especies altamente ionizadas, justo como en nuestro caso, pues no están totalmente definidos en la literatura. Por ejemplo, pues eso todavía no está completamente definido, pero todos los parámetros físicos de especies altamente ionizadas.
Pero bueno, de todas maneras, hicimos nuestro trabajo, utilizamos diferentes continuos ionizantes para reproducir lo que habíamos encontrado con las observaciones, utilizando leyes de potencia, utilizando combinaciones de leyes de potencia y cuerpo negro, y finalmente pues encontramos una que había sido encontrada por Carl Corista y Gary Serra en el 97, que es una combinación de leyes de potencia y de relación de cuerpo negro, y de hecho esta fue la que mejor pudo reproducir las observaciones. Pues, lo primero, como pueden ver, este es el diagrama de diagnóstico normalizado a hierro 7, y como pueden ver, a partir de un parámetro de ionización relativamente alto, básicamente a partir de 10 o 100, pues este podría seguir las observaciones y como pueden también observar, pues acá viene el rango de las densidades con el que hemos trabajado, donde los datos inferiores corresponden a densidades del orden de 10 a la 4 partículas por centímetro cúbico, mientras que las superiores corresponden a densidades del orden de 10 a la 8 partículas por centímetro cúbico. Hay que mencionar definitivamente, ninguna de las simulaciones que hicimos con Claudio pudo reproducir las observaciones. Hay una clara sobreabundancia del neón respecto a las emisiones de hierro, que es una pregunta abierta para nosotros. No tenemos claro por qué tanta emisión de neón 5. De hecho, cuando uno observa los espectros, pues uno ve comparado el pico de neón 5 comparado con las emisiones de hierro, pues se ve que claramente es mayor la emisión que está bien comparada con todas las demás líneas de hierro, y pese a tener una sobreabundancia de 6 veces, el hierro, pues, como pueden ver, no llegó a lo que encontramos en las observaciones. Esta es pues una pregunta abierta completamente interesante, bastante interesante pues, para trabajos futuros de ver por qué genera tanto y se emite tanto en las galaxias C. Bueno, también como un ejercicio nos pareció bastante interesante. Esta es una gráfica tomada desde Claudio, donde pueden ver la profundidad óptica de las diferentes líneas, y pues el código muestra que las líneas de mayor potencial de ionización tienden a estar hacia la cara interna o más cercanas hacia la cara iluminada de la línea. Pues también nos parece interesante como mostrarla a continuación. Bueno, ya para finalizar en estos últimos 5 minutos, pues las conclusiones que tuvimos. Primero, pues el análisis de los flujos, de las razones de flujo entre las líneas probabilidades de alta ionización, pues en efecto concuerdan con una estrategia. Yo nuevamente lo repito, una diferencia entre las razones entre las líneas prohibidas que concuerda con los resultados que había encontrado Lagrange en el 2012 y Portillo en el 2012. Adicionalmente, pues las galaxias siempre no tienden a emitir mayor cantidad de líneas coronales que las internas. Esa anisotropía pues sugiere que la idea de que una parte es importante, pero no la mayoría, hay que ser muy claro en este punto, de la emisión de las líneas prohibidas de alta ionización, pues viene de la parte interna del toroide. Se observó que la razón entre la emisión de neón 5 sobre el neón 5 es del orden de 3 a 10 veces, como mencionaba anteriormente, mientras que el radio entre las líneas coronales es más o menos de la unidad, están más o menos dentro del rango de la unidad. Nuevamente, ¿por qué se está emitiendo tanto neón? Es una pregunta para nosotros. Además, pues el continuo presentado por Corista y Perla en el 97 pues fue el que más se acercó pues, a los diagramas de diagnóstico principales para las líneas de hierro en galaxias C1 principalmente, pues utilizando una forma pues, como la que se pueden ver en la diapositiva. Pero además también hay que mencionar dos cosas, que estas simulaciones o este trabajo respalda parcialmente el rango de densidades que se considera de tener la región de líneas coronales, que está entre el orden de 10 a la 4 partículas por centímetro cúbico a 10 a la 8 partículas por centímetro cúbico. Tal como lo han presentado diferentes trabajos como el de Ferguson, Rodríguez Ardila, Spongler, diferentes trabajos que han estado entre estas dos cotas del régimen de densidades para las líneas coronales.
Y también se soporta el hecho de que se deben tener altos parámetros de ionización para poder encontrar líneas coronales en AGNs. Pues como les mencionaba inicialmente, trabajos como el de Ana María Rodríguez había tratado de encontrar en AGNs de baja luminosidad como LINER se encontraban ese tipo de líneas, pero no se había encontrado. Se trabaja de alguna manera, dice sí, definitivamente cuando yo utilizo bajos potenciales de ionización, a veces ni siquiera aparecen líneas coronales en el código, y cuando aparecen pues están bastante alejados de lo que uno ve en las observaciones. Una conclusión adicional que pues, personalmente fue sorpresa, no la esperábamos, es que este trabajo respalda la sobreabundancia de hierro que presenta Valero en su trabajo. Nosotros también encontramos que para reproducir las razones entre las líneas de hierro, diagrama diagnóstico normalizado y arrozado, pues tenemos que utilizar una sobreabundancia de las líneas de hierro. Tenemos diferentes participaciones en eventos y publicaciones, tal vez la más importante, una participación oral en el simposio número 304 de la Unión Astronómica Internacional titulado Multiwavelength Science Sables and Studies, llevada a cabo en la ciudad de Erevan, Armenia. Al mes siguiente pues, tuvimos la oportunidad de participar con un póster en la 14ª reunión de las Américas de la Unión Astronómica Internacional, llevada a cabo en Florianópolis, Brasil. Tenemos ya aceptación para el Congreso Colombiano de Astronomía que se llevará en el mes siguiente en Pasto, y pues participamos hace 2 años en el tercer Congreso Colombiano de Astronomía también con un póster en Bucaramanga. Si no estoy mal, de hecho creo que este mes que viene tenemos ese charla para como publicaciones, ya hay una publicación hecha que corresponde a los posteres del simposio, que se titula Starry Fields in Luminosity Aging Synthetic Spectra, que acá está el de hoy, que está en Campus. Y pues esperamos ya esta semana, ya debería estar listo. Digamos, la sorpresa de ya tenerlo con el artículo entregado al referee, pero pues de la otra semana no pasa que ya entregamos pues lo que es el artículo de este trabajo que se va a titular Starry Fields in Cellular Galaxies from a Sample of 400 Objects, que va a ser presentado en Astronomía Nacionalistas. Ya para concluir, pues ya creo que tengo unos 40 minutos, alguna de las referencias, pero no todas, por supuesto, pero alguna de las referencias del presente trabajo. Y pues muchas gracias por escucharme. Pues, Bueno, gracias, Rafael. Continuación, la intervención de los invitados. Bueno, pues vamos a mirar, digamos, la presentación. Vamos a donde tiene la clasificación de los AGNs, casi serían la tercera diapositiva. ¿esta? No, lo tienes como un diagrama ahí de bloques. ¿Cuál es la diferencia si no puede salir un láser de perspectiva de presentar esta clasificación? La diferencia es que en el láser, lo que es, según el modelo unificado, lo que estamos viendo es directamente la emisión desde el chorro, mientras que cuando estamos viendo un quasar, pues ya lo estamos viendo desde un ángulo lo que nos permite ver pues ya las regiones más internas digamos la región de líneas anchas. Ahora, de hecho cuando uno ve un espectro de un láser, es una cosa que se completa muy bien, es muy difícil de hecho poder decir, uy, acá está H o acá está, precisamente porque se supone que lo que nos está llegando es esta emisión, de hecho está en la cantidad de emisión y uno no ve lo que sería lo que no logra ver, por ejemplo, en un espectro de un láser. Un láser no es un quasar. No. Es decir, el modelo unificado dice todos estos objetos, todos esos espectros que usted corresponden al mismo fenómeno que es decir, son el mismo fenómeno que se está observando, solo que usted lo está viendo desde diferentes ángulos. Cuando usted lo está viendo que el chorro, la emisión de este hierro está cayendo directamente en la línea del observador, en la línea de su observación, usted lo que ve es un láser. Usted lo que está viendo es toda esta relación que viene del chorro. Cuando usted lo está viendo con un ángulo que ya usted no está viendo directamente está la del chorro, ya lo que usted está viendo pues desde el pues también hay una diferencia que es
Algunos autores de hecho dicen que es arbitrario entre lo que es un quasar o una galaxia célula. Entonces ya está viendo la estructura, las otras estructuras de lo que plantea esto. Pues si yo rotara mi observación porque pudiese moverme en el espacio y no ponerme enfrente del chorro, no vería un quasar. No, yo vería un quasar, eso antes de lo que estoy diciendo. Si yo pudiera moverme, yo diría, vea, acá ya apareció la líneas anchas. Y si de hecho me muevo tanto que quiero una vista de canto, que llaman un swan, ya lo que estaría viendo pues sería un objeto tipo 2. No digo galaxias tipo 2 porque ya hay trabajos que mencionan y dicen que hay quasares tipo 2, entonces luego como veo un objeto tipo 2. Digamos que la idea es que el quasar es como un subtipo de quasar, es la única diferencia de la orientación. Para darle un bloque completo. ¿Y qué pasa con las ULIF? Las azules son un objeto supraluminoso en un anillo. ¿Qué? En infrarrojo. perdón, en infrarrojo. No es que estaba viendo lo de galaxias en el Es que tienen que ver que sean números en infrarrojo, que sean un núcleo activo. No, sí, porque no he estudiado estos objetos como para poderle dar una respuesta que sea así seria y contundente. Entonces prefiero decir que es. Podrían tener un núcleo activo. Pero también podría ser que no, pues de hecho pues ustedes estudian Star Wars que son muy luminosos siempre. Y no son necesariamente aquellos. Entonces ahí digamos que esa cajita tendrá una incertidumbre que no todas las ULIF podrían tener un núcleo. Bueno, vamos a cuando tú comparas la anisotropía por los bajos previos de los autores, Nagao, si no estoy mal, Sí. Nagao y ahí. Entonces tu argumento ahí de la diferencia entre las dos distribuciones es ¿cuál? ¿Por qué se ve esa diferencia? Bueno, primero lo que encuentra Gellhorn es que cuando él toma las dos muestras, pues acá sí, claro, pues en la gráfica se ve que hay una diferencia entre las razones, en esa razón en específico que es el oscillo en segundo 85 y el oscillo 3 en 5007, él encuentra que hay una diferencia entre las dos razones para los dos subtipos de galaxias. Pero ¿cuál es la base que digamos, qué tipo de muestra está ahí representada en el diagrama en la parte izquierda? ¿Qué tipo de muestra? Una muestra heterogénea. Correcto. Y a este lado que tenemos, Una muestra homogénea. claramente tú dices, ahí tenemos el origen de la anisotropía. No, Gellhorn no encuentra anisotropía. Pues acá No, comparando porque digamos que son muestras de las galaxias que coinciden en ambas estados. De hecho, es que el trabajo de Gellhorn lo hizo 8 años después. Este trabajo es del 2000, este trabajo es del 2008. Y no recoge ninguna de las. No, porque Gellhorn lo que hace es que cogen de hecho, pues una de las razones por las que yo creo de que Gellhorn pues no encuentra anisotropía es precisamente porque toda su muestra él la hizo, coger el sexto release del trabajo. Y él lo que hizo con esta búsqueda indirecta de oxígeno en 6365. Él lo que tiene es una muestra que está sesgada de alguna forma, porque todas sus galaxias tienen emisión de hierro 10, por supuesto tienen emisión de hierro 100, es la razón. Ellos se encuentran acá. Pero entonces, ahí está como. Hay un efecto que puede darse por el juego de densidades. Como ustedes se pudieron dar cuenta, de hecho yo llegué hasta los límites superiores, ya cuando se supone que ya estoy alcanzando y de hecho superando la densidad crítica del hierro 7. Entonces, se puede dar el caso de que yo tenga hierro 10 porque tengo una densidad crítica superior, pero la densidad de gas en ese punto es ya lo suficientemente alta que puede haber ya se puede empezar a dar desexcitación colisional de la línea de hierro 7. Entonces, pues, es una de las posibles razones por la que tal vez considero, no sé si por ejemplo pues ahorita me corrige o concuerda, de que Gellhorn no haya encontrado pues anisotropía entre sus muestras. ¿Cuántas galaxias tenía Gellhorn acá? 63. ¿De acá? 124.
No hay coincidencia. Tenemos pendiente esa discusión ahí para los siguientes. Vamos a la gráfica donde tiene la razón de neón 5 a hierro 7. Más adelante. Correcto. Esto ya es con base en la muestra que ustedes recogieron. Sí. ¿Qué propiedad tiene esa muestra? Me gustaría decir que es totalmente homogénea, pero pues tiene 55 objetos que la hacen, pues, No homogénea. es mayoritariamente homogénea. Entonces el argumento de que hay una anisotropía no tendría un grado de validez diciendo hay un problema porque esas 56 están, digamos, produciendo una anisotropía que se puede ver equivalente a lo que está mostrando el trabajo de... Considero que no, pues primero porque, digamos, todas esas 55 galaxias no están en esta muestra. Básicamente en la literatura, pues, de esas 55 galaxias puedo asegurar que las 55 tienen una emisión de hierro 7, pero muy pocas. De hecho, creo que, no me atrevo a decirlo, pero creo que ninguna tenía emisión de neón 5, porque neón 5 es una línea pues, que ya técnicamente no está en el visible, ya técnicamente es en el ¿Pero ustedes no entraron en el análisis o sí? Sí entraron en el análisis, pero no todas. Y en esta, no me atrevo a decir que sí, pero considero que muy seguramente, y si entraron, no entraron más de 10 o 15. Y pues como pueden ver son 67 galaxias Inter 1 y 92 galaxias Inter 2. Entonces, no creería que el hecho de que tenga esa muestra que está... No, pero debe haberse censado, porque esa componente puede ser medido de una muestra heterogénea tal como muestra el análisis que es porque es el que está dando la anisotropía. Si le podemos cuantificar qué aporte dan las galaxias a este resultado. En algún momento, creo que hace un año, cuando estamos preparando para el Ibercanim, creo que el profe también hizo esa pregunta, y si no estoy mal, creo que hicimos un diagrama, no me acuerdo en cuál de ellos, y básicamente no hubo diferencias a la presión al quitar esas galaxias. Pero no la tal y ya no, la verdad no me acuerdo que hicimos eso. Pero eso era muy bueno cuantificarlo para darle más peso a cualquiera de los resultados. Es decir, no afecta la anisotropía fundada o que sí puede ser un factor. Sí, que es el hecho de que esa heterogeneidad afecte. De la heterogeneidad demuestra la que está afectando. Porque ambos efectos están visibles. Como un resultado dice, con muestra homogénea no hay anisotropía, y otro resultado dice, con muestra heterogénea hay anisotropía. Tú tienes que analizar tus resultados en esas dos. Bueno, vamos a la gráfica de la distribución del diagrama diagnóstico con neón 5, si estoy mal. Sí. ¿Qué afirmas ahí con respecto a la separación de las dos muestras? Y como fortaleciendo, digamos, tu argumento de la anisotropía. Sí, el hecho de que pues uno ve acá, si ustedes ven por ejemplo en esta zona, pues está completamente dominada por galaxias Inter 2. Mientras si ustedes ven en esta zona, pues uno solo encuentra galaxias Inter 1 y Inter 1 y líneas delgadas. Entonces, sí, claro, no quisiera ver una separación total. Por ejemplo, acá uno ya ve que hay de los dos tipos de galaxias. Uno quisiera ver una cosa completamente hermosa. Tú mencionaste que si trazabas una línea vertical veías las dos luces. ¿Dónde estaría esa línea vertical? ¿No se lo pasa acá? No, búscame la última, el punto blanco ahí, ¿dónde está? ¿El último? Sí, o sea, que está más hacia la derecha. Ese es el... Hay una forma de marcar ahí. O con el dedo, no está muy nada. Arriba entre los azules no hay otro. No, Abajo, ese es el centro. esa es la que más está en la galaxia. Sí, gracias. ¿Y cuántas cuentas hay de ese Inter 1 a izquierda y derecha de esa línea naranja que dibujaste? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A la derecha y a la izquierda. Pues esta está exactamente en el límite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, no es una cosa. No es que puedes decir que el diagrama te separa eso. Sí, una cosa brutal, sin lugar a dudas, sí, la anisotropía podría visualizar su punto de no hay un indicador
Además porque, ¿qué te garantiza que tuvieses 50 6 en uno más? Que eso lo deben tener porque supongo que hay más información de 6 en 1 que 6 en 2 y que se siga cumpliendo lo que tú dices, que hay una separación entre unas y las otras. Bueno. Con hierro, cuando tú separas con hierro 10, no dice que esa fue la única que finalmente, aparentemente, solo observando la línea había una anisotropía. Con hierro 10. De la luminosidad. Sí, de la luminosidad, esta última. Pero finalmente tú argumentas que no, que eso no es cierto. Lo que pasa es que pues uno ve y uno dice, pero vea, hierro 7 en 6087 no tienen diferencia. No es la que es cierto, solamente, solo con una vez se ofrece eso, es básicamente lo mismo. Lo mismo con hierro 11, pero con hierro 100, no sé qué cómo hacer. Entonces ya cuando, pues esa duda la tenemos desde el puro principio hasta que comimos y yo oiga, pero es que era este pico. Acá hay cuando uno se vuelve los histogramas, uno ve que hay 15 objetos que están ahí, que están así súper corridos respecto al resto de la muestra. O sea, el pico en realidad la muestra viene acá y en teoría caería. Cuando uno elimina esas 15, pues acá caería completamente. Y yo dije, algo pasa con esas 15 galaxias, algo pasa ahí. Y pues lo que hicimos en efecto ya mirar esas 15 galaxias para encontrar este comportamiento que ellas tenían. Entonces ahí fue prácticamente obvio, no, definitivamente la medición de esas 15 lunas tenía problemas. Que toda la medición de galaxias siempre no tiene problema, no es porque pues estás teniendo una composición, que se lo pueden ver, esta componente de H alfa, la componente H es una cosa brutal, es una cosa muy fuerte. O sea, la luminosidad tampoco, para toda es muy indicativa en historia, pero finalmente. Sí, no es una declaración. Pasemos a la parte de la simulación con Claudio. Una pregunta técnica, es decir, cuando hace rato por el Claudio, que yo me acuerdo ahora, cuando uno ejecuta Claudio, ¿él también le pinta un espectro o no? Hoy en día sí. Hoy en día uno tiene una función que le dice Dibújeme el espectro generado. Dibuja la longitud de onda y dibuja F de lambda que es. ¿Pero usted lo hicieron o no lo hicieron? Porque la mi pregunta es cómo el proceso que tú muestras, déjame ver los parámetros. Este digamos como el resultado final. Lo que tú haces finalmente es como tomar tu espectro observacional y conseguir unos parámetros que generen un espectro que tú comparas con el observacional y te permite decir aquí hay una similitud o una reflexión casi de lo que es el espectro observacional y con ese tú concluyes los parámetros. Pero no sé si no hicieron esa comparación del espectro total, sino que miraron fue cómo era el comportamiento de las razones de las líneas. No, digamos. Ese fue el criterio, solamente mirar las razones de las líneas. Pero tomaron 4 líneas, ¿no? ¿Cómo? Tomaron 4 líneas. Porque eran las razones de. Sí, de las razones. Era que neón 5 contra hierro 7 y abajo. Abajo también volvía a aparecer neón 5 contra hierro 10. Si hacemos de una vez ese gráfico. Esta es la primera, que es hierro 10 sobre hierro 7 y hierro 11 sobre hierro 10. Sobre hierro 7. Finalmente está repetido. Son 3. ¿No? ¿Qué tenemos ahí? Sí, acá son 3 y acá no me cambies de gráfico. Estas están con hierro 7. Pasamos a la siguiente. O sea, la idea es que solamente están mirando 3 o 4 líneas para tratar de contrastar la observación de todo un comportamiento de la galaxia con respecto a un modelo teórico. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, porque entre otras, los parámetros que usamos ya han sido reportados por los estados. O sea, todos estos continuos coeficientes reproducen de maravilla los diagramas PPT. O sea, ellos simulan PPT, cogen
cogen oxígeno, cogen la H alfa, la componente de H alfa, y la pregunta es súper Voy a tratar también de mirar el comportamiento de otra parte de la emisión observada y ver lo que produce padre para darle más justificación a que no solamente en esos cocientes, sino en otras líneas observadas había una muy buena, digamos, aproximación de los parámetros de Pauli por el espectro, digamos, ficticio creado. Sí, por eso decía, de entrada ya sabíamos que si nosotros cogíamos Claudio y cogíamos, por ejemplo, y reproducimos el diagrama de PT, iba a dar súper bonito, porque ya Covista, ya Fairland, ya Luis Ardina, ya ellos ya mostraron esos estados, ya estaban publicados, y ya habían mostrado que en el óptico al menos todo lo que corresponde a la NMR, súper bonito. De hecho, el trabajo de Fairland en este continuo, eso reproducía bastante bien lo que era la velera, súper bonito. Pero para las líneas coordinales, no, o sea, no había ningún trabajo, de los pocos que mencionaban, decían, no, solo hay un trabajo, pues por ahí de unas razones, en este momento, que habían tratado en la fotolinización y choques, pero realmente que haya un trabajo que ya vea, esto reproduce las líneas coordinales, y nosotros lo que tratamos de buscar, pues, claro que si cabe la pregunta de acá, no miraron en el infrarrojo, no miraron, no sé, otras razones que en otra parte del espectro que se pudiera dar, pues, es una pregunta interesante, podría ser. No, al final para análisis bien. Yo siempre le he apuntado que este diagrama me generaba mención. Yo río. ¿Puedes explicar qué pasa con los puntos rojos rosados allá arriba? ¿Estos? Sí. Son básicamente los resultados que arroja Claudio. O sea, acá están. ¿Y qué indica? O sea, que nada, no son observaciones, o sea. No, aparte que no ajustan, pero tú hablas ahí de un resultado importante en el número 5. ¿Qué es lo que dices tú? Que observacionalmente uno ve que hay una emisión fuertísima en el número 5. Sobre todo lo hablamos con respecto a hierro 7, porque hay hierro 7. Porque el parámetro de ionización entre el número 5 y el 6 es prácticamente el mismo. Y la densidad crítica de ambas especies es también prácticamente el mismo. Pero ¿cómo así? Mínimo potencial de ionización, mínima densidad crítica. Y tengo que el neón 5 es una cosa. De hecho, en la gráfica de la galaxia creo que se ve, de la que muestra de ejemplo. Vean acá, no vean el zoom. Vean, este es el neón 5. Y vean en contraste acá hay el 5. Pero eso en esta galaxia, ¿no? En esta y en muchas otras de las ciudades. ¿Dónde se ve ahí esa línea? Si usted vean donde cae, donde cae, que es cuando pues tiene la misma emisión. Vean que todos los datos, ya te pongo acá, te hacen la misma. No tiene esto. Sí. Estuve viendo como muestra que tomaste y pues hiciste un trabajo, no me yo que bastante en el proceso de interrogación. En la tabla que va de la 27 a la 33 más 2 galaxitas en la 34, me llamó la atención que si bien es un universo relativamente cercano, no todo es el universo próximo, en el entendido de que Z apreciablemente menor que los procesos. Usted tiene algunos, por allá unas cuantas muestras, algunos suyas, otros de otros autores,
de punto 1, punto 2, por decir. Estos son flujos por luminosidad. Ustedes corrigieron el correo. Sí, la luminosidad. Bueno, sí. Recuerden cómo. Bueno, ok. Mencionaste que pues, es muy difícil pues en Cloud le da uno todo el análisis de estas líneas de alta definición. Por ejemplo, que en Chianti no encontraste. No es que no estén, están, pero los parámetros, estos parámetros físicos no están claramente aparecen, pero cuando aparecen pues no es que sea un dato preciso, pero ya precisamente es como parámetro físico que ya se sabe que eso no hay lugar a dudas de esto. Generalmente ya para estos niveles en esto de modificación. Creo que hay dos métodos básicamente para el estudio de estas explicaciones en laboratorio. Es súper complicado porque requiere llegar a densidades bastante bajas. Y la otra son con cálculos computacionales, que requieren tiempos de máquinas bastante largos. Y pues eso es un problema que inclusive hoy en día sigue siendo un problema. Yo me diría por lo siguiente. El primero es prácticamente imposible en la tecnología actual. Pero, por ejemplo, usted vio diagramas de niveles, diagramas de velocidad, por ejemplo, en IS. Una vez, de hecho, que con usted, de hecho, un par de diagramas. Porque es que me llama la atención, pues, como hay diversos escenarios propuestos para la generación, digamos, de esos niveles de energía que estén poblados, para que dada la población tan escasa que hay, digamos, no hay una competencia con las condiciones, digamos, de la especie electrónica para despoblar los estados, como para que existan estos niveles que conllevan a una transición progresiva. Entonces, mi pregunta es, dentro del cloud que usted puede colocar una pequeña componente condicional, ¿pudo usted hacerlo o no lo pudo controlar? De hecho, no la pude controlar. Y de hecho, si me preguntan eso, no se me ocurre. Yo estoy en el grupo de Claudia y sé que Claudia es completamente abierto a modificar sus parámetros que usted quiere. Pero honestamente, dice, oiga, modifiquemos un poco, digamos, la tasa de colisión. Puede manejar Claudia y modificarlo un poco, no es ni siquiera como lo ocurrirá. En esta figura, justamente, a mí me llama la atención el contraste fuerte que tiene con la anterior, con la otra que se tiene. Y es que noto algo interesante. Si te fijas en las longitudes de onda, ¿sí? Por ejemplo, 7892 versus 6087 y en el otro 6974, 6087. Digamos que para las condiciones uno podría decir que las profundidades ópticas serían casi similares en uno y en otro caso. Entonces no está fuertemente afectado, pero si no están. ¿No cree usted que podría ser una causa de la discrepancia abrupta? Porque eso afecta o no lo afecta. Sí, claro que no. De hecho, pues uno diría, o también una pregunta, bueno, ¿por qué entonces, por ejemplo, las observaciones? Ustedes, pues, si se supone que de hecho en las observaciones hay
una absorción, hay un enrojecimiento propio de las relaciones. Pues bueno, vean que acá eso también está encontrando una diferencia. Pero es que lo que pasa es todo lo contrario. Todo lo que encontramos es que el neón 5 es la línea que está en 3426. Es la que está 3, 4, 6, 7 veces más grande el flujo con respecto a las líneas de hierro. Entonces resulta que el efecto es el contrario. Si fuera la revés, uno dijera, uy, no, es que tenemos un exceso de hierro 10 respecto al neón 5 y las observaciones no cuadran con lo que encontramos en Claudio, porque hay una deficiencia de neón 5. Pues naturalmente uno diría, oiga, es que venga, les va a tocar con eso muestra y hay que hacer todas estas correcciones de enrojecimiento propio de la galaxia para pues ver que el neón sí esté en lo que debe estar. ¿Y cómo andamos de potenciales de ionización para las dos especies? El potencial de ionización. Por ejemplo, el hierro 7, el neón 5 y el hierro 10. Y el neón 5 tiene un potencial de ionización de 95 electronvoltios, y el 7 lo tiene de 99, y el 10 lo tiene de 235, y el 11 de 263. O sea, que podemos decir hierro 7 y hierro 5 que son similares. Dos electronvoltios de diferencia. Uno podría pensar que si el mecanismo es el mismo, eventualmente vienen de la misma región. Será lo mismo para el hierro 10. De hecho, lo que yo le puedo decir es que nuestro trabajo es que, a partir de nuestro trabajo, es que hay una preferencia entre mayor sea el potencial de ionización, hay una preferencia de esta emisión hacia las regiones más internas del espectro. Que si ya esto quiere decir, oiga, es que son dos, si lo hablamos en términos de nubes, si hay una nubecita que cae el hierro y es que está por allá completamente metida prácticamente ya llegando a la vela de hierro, y la emisión de hierro pues está acá bien metido dentro del hierro, no, pues esto es una separación muy fuerte que no va a entrar ahora, pero nuestro trabajo es si hay una preferencia de emisión de las líneas con mayor potencial de ionización hacia las regiones internas. ¿Cómo interpretarías entonces esa discrepancia en la gráfica de Newton? Hay varios trabajos y varias discusiones. La primera que hay que mencionar, que de hecho pues yo en su momento se lo pregunté directamente a Gabriel por el correo, y es que el hierro se tiene en estructuras granulares. Y él me lo dijo claramente, pues de hecho me pasó un par de artículos, para que usted, el solo hecho que usted vea una emisión de hierro, una línea coronal de hierro, quiere decir que hubo destrucción del grano. Y si hubo destrucción del grano, hubo fenómenos de choques. No hay nada que hacer. Entonces, sí o sí, hay una contribución de choques por el solo hecho de ver líneas de hierro, que Claudio no puede reproducir. Entonces, ya hay un punto que hay que ver, es que los choques ahí están presentes. El solo hecho de ver hierro ya nos dice que hay choques. ¿Cómo están contribuyendo? ¿Cómo están afectando la emisión de las líneas coronales? Es una pregunta completamente abierta que no tiene forma de reproducirse. Inicialmente, cuando uno empieza con este sueño, que no, pues voy a encontrar esto, dice, no, pues debe haber un código que reproduzca contabilización y choques al mismo tiempo, pero pues es que cuando uno parte de la optimización estadísticamente tiene que ser estable. ¿Sí? La primera ecuación que aparece en la documentación de que dice que la documentación de Claudio es la densidad de las especies químicas con el tiempo es constante. Entonces, si uno tiene los choques, ya ahí empezó la cosa a patinar. Y Gary Ferland me lo dijo abiertamente, yo no conozco a nadie y creo que el hecho de que se llegue a generar un código que reconozca choques y fotoionización estamos bastante lejos de llegar a ese tipo de la respuesta de otra cosa para mencionar, hay un trabajo que precisamente yo estuve leyendo ayer, que hacemos esto para matar nervios que pueda leer. Hay otros trabajos que utilizan modelos teóricos y que de hecho este trabajo de Valero pues parece que en los últimos 2 años también se han reportado otros trabajos que hablan de sobreabundancias de especies, de diferentes especies, del carbón, del nitrógeno, del hierro, sobreabundancias solares,
Y un trabajo que salió el año pasado que decía que bueno, con ciertos modelos teóricos, no va a alcanzar a cumplir, pero decía, utilizando un modelo teórico combinando fotonización y choques, podríamos, todas estas especies que se ven en la NLR que se requiere sobre abundancia de estas especies químicas, podrían ser justificadas por fenómenos de choques. Entonces, mi respuesta ya a nivel personal es que sí debe haber en este tipo de trabajo una contribución entre choques y fotonización para tener la película completa. ¿Conoces el caso de Cygnus Blue? Bueno, ese supuestamente es un remanente de una supernova, es lo que queda y no se encuentra en el conector. En rayos X es muy interesante. Si se encuentran líneas de alta, de ionización incluso alta, del hierro, y supuestamente de solo choque entre el gas y el medio interestelar. Y no debe haber fotonización. Entonces, podría ser un ejemplo interesante importado de otro escenario. Porque es que me preocupa mucho la interpretación que me hace recordar lo que se enfrentó para en 1926 una tal Cecilia Payne, donde la gente interpretaba las diferencias espectrales por diferencia de la abundancia química de los elementos, y resulta que lo que cambiaba era la temperatura. Puede que aquí esté pasando, hay algún parámetro que varía y no sea ese Necesariamente la abundancia. Entonces, mi pregunta ahí al respecto es: ¿cómo estimó abundancia de hierro para lanzar esa hipótesis de que es particularmente sobreabundante? Todo parte porque cuando iniciamos con los primeros diagramas, si este diagrama tal es diferente, si nos imaginamos los primeros resultados, daban varios órdenes de diferencia en las observaciones de calor para los dos diagramas. En ese momento, por alguna razón, yo tenía el artículo de Valeria y yo lo empecé a leer. Yo dije, ¿yo por qué tengo este artículo acá? Lo empecé a leer y encontré que ellos, pues en el trabajo de ellos, básicamente lo que hacen es que ellos tienen como, cogen la galaxia, es que en inglés lo llaman bunch, Hay bunch de la galaxia. Exacto. El bunch. Ajá. Y lo que hacen es, bueno, vamos a hacer un estudio evolutivo comparando pues, nuestro propio bunch de nuestra galaxia comparado con los ángeles cercanos. Entonces dijeron, no, la única forma de justificar esto es con sobreabundancias de tales especies, y una de esas era de hierro. Entonces ellos decían, el hierro tenía que estar entre 6 a 12 veces la sobreabundancia. Pues, entonces yo empecé a jugar con la sobreabundancia en la simulación. Empecé a correr simulación. Lo dejé en un parámetro de 6 porque primero ya se acercaba. Segundo porque lo intenté con una sobreabundancia de 8 y la diferencia no era significativa. Y porque yo también concuerdo, es una sobreabundancia de 6 veces la abundancia solar para aquellos que de todas maneras están distantes porque los redshifts no son lejanos, pero tampoco es que sean acá del universo local. Y con una sobreabundancia de 6 veces sería, pues, ya yo dije, no, hasta acá está bien jugar con las abundancias químicas. Sí, tampoco. Bueno, una última pregunta. Usted usa un continuo ionizante muy interesante, que es su trabajo de grado, la tesis es sobre el continuo ionizante. De Corista, yo recuerdo que Ferland decía que solamente se llama Kirk. Sí. Kirk se sabe eso, ¿no? Sí. Sí, tal cosa que él tiene ¿Cómo lo puedes interpretar eso? ¿Qué contribuye cada término? Por ejemplo, el último aquel podría utilizar. El slot de menos uno. No, en la expresión analítica que queda mejor. No sé, mi pregunta es, ¿qué término es? Sí, pues más o menos aquí le puedes asociar. Pues el primer término es el típico utilizado para el decaimiento a partir de rayos X, porque hay una pendiente fuertísima de decaimiento pues en altas energías. Entonces el primer término.
El segundo pues es una combinación de cuerpo negro, que es la que se ve como un doble bulbo que se ve como en la Vivans, creo que es desde 10 a la -3, por ahí, allá abajo muy interior, hasta lo que ya es los 13,6, eso viene como dominado por ese par de bulbos. Yo traté de leer ese artículo, no, o sea, ¿para qué trato de explicar lo que fue posible para mí? Después pues viene una caída como suave, después de los 13,6 electronvolts que los indica ya, más o menos ese que se oscila. Y después pues viene un continuo, una ley de potencial tal. En Newport, En Newport, en el sí. ya, bueno, Exacto. tienes idea de cómo funciona. No, ahorita no me acuerdo. Bueno, Pero trata de. bueno, ahí se lo dejo en quieto. Okay. Pero por mí lo felicito. Comentarios, preguntas del director. No. Pues Rafa tuvo que sacrificar en un momento a un empleo y de todo para hacer los trucos de coger ese reguero de aspectos que queríamos encontrar y después el problema de leerlos. Entonces, por fortuna, Rafa maneja bastante bien de la parte de cómputo, entonces logró diseñar el mismo código para hacer finalmente que esos espectros pudieran leer en online y hacer lo que tenía que hacer. Pues en ese sentido, reconozco muchos esfuerzos que hizo Rafa en el transcurso después, que no fue fácil, en un momento dado de tomar la decisión de decir yo no voy a trabajar y no voy a dedicar a tesis, que es la prioridad en este momento. Entonces, en ese sentido, pues, lo felicito de que no cualquiera es eso. Sí, quiero hacer una confesión, pues también agradecer al profesor Bernal. Sí me hizo caer en cuenta, pues el profesor ahora se vino como todo en la memoria de cuando empezó la maestría. Y también agradecer al profesor que en muchos aspectos lo colaboró. Creo que no es mentira, ni es literal cuando digo que si yo no hubiera podido continuar. De hecho, hubo un momento en que yo vi seriamente comprometida en la continuidad de la maestría, pero pues también le debo agradecer que con su colaboración pues pude continuar. Y pues no, yo creo que respecto a lo que sí, yo creo que hay una cosa que lo apasiona a uno y uno en la vida cuando realmente no le gusta algo, pues esas decisiones que no se ven tan radicales como suenan. Y yo creo que pues esto de la astronomía es tan hermoso. Y, por ejemplo, que tuvimos la aproximación de que por primera vez llegamos a un cometa perfecto que no es de la que por encima de cualquier trabajo, esto realmente vale mucho la pena y le agradezco al profesor que me soportó ahí en el momento difícil para seguir luchando por esta tesis y este trabajo. Muchos de los asistentes. Yo sí tengo una. Es que cuando usted mostraba en la grafiquita y la de continuo, ¿qué tan ojímetro es eso que uno diga esa es una línea de hierro? Porque es que para mí es simplemente ruido. Para mí es ruido, o sea, ¿bajo qué conceptos o usted cómo dice eso no es ruido, eso es un rayo cósmico, yo corté mal ahí el rayo cósmico? Eso me lo estaba esperando. Son muy difíciles de medir, claramente. De hecho, es hasta decepcionante, porque cuando uno tiene, digamos, el primer paquete de expertos que yo tuve de la sentencia con Consejo tenía como 700 objetos. Y yo veía a ojímetros de esos expertos y esta vaina, esto va a romper impresionante.
y empieza uno la labor. Por eso fue que fuimos tan rigurosos en hacer, hagamos el corrimiento con aire, tenemos el espectro bien movimiento en aire, con un delta lambda constante, cosa que no hay en ningún lugar a duda, y ahora sí vámonos al aire a medir. Y en liner cuando medíamos, usamos básicamente este criterio. El flujo integrado en la línea tenía que ser 3 veces el ancho equivalente a la mitad de la altura de la línea multiplicado por el RMS del continuo. Ese fue el criterio bajo el cual decíamos, esto definitivamente es la línea o se sacrificaba. Y realmente yo lo digo, vean, de esos 700 yo sigo diciendo que por lo menos 300 o 400 objetos tienen que ser a esas 700 que me hicieron con la. Pero la señal ruido es tan fuerte que Sí, no había nada que hacer. O sea, entonces al final de esos 700 que salieron los 109 que estoy ahí. Entonces, pero esos 109 salen de aquí. de acá, de que esos sí cumplían esta Sí. Sí, porque había en una de esas de la gráfica que hay una parte donde como que sube y cae muy, muy lineal y yo digo, pero es Sí. como si hubiera uno cortado ahí con aire a ese pedazo. Sí, ahí. Sí, es por eso. Sí. Y había unos que sí eran. Pero bueno, ya ahora saben, eso sí, ya. Pero sí. Sí, no, y lo que digo es. A veces llegabas a las hacer frustrante, que uno encontraba 15, 20, que uno decía, bueno, ¿por qué leía una que yo tenía? Después de 100, Sí. entra una. Ah, ok, listo. Bueno, Entonces, muchas gracias.